Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Saludos a todos. Bueno, ya son las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestro live de alopecia y cuidado capilar, junto con Farmacia La Po y Fagron, Farmacia Magistral. Vamos. ¿Se escucha bien? Hola, Hola Cami, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y Muy, tú? muy bien. Apenas conectándonos para iniciar este live de alopecia y cuidado capilar. Saludos a todos. Mucho Súper, gusto. ¿Cómo te ha ido, Cami? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue hoy? bien, bien. Hoy con esa lluviecita, pero pudimos llegar Sí, bien a casa. sí, está lloviendo bastante fuerte. Espero que todos estén bien. Esperemos por ahí unos 2 minuticos acá que la gente se vaya conectando. Me parece bien. Claro que sí. Bueno, aprovecho El para sonido saludar acá perfecto. Bueno, súper. a Diana Restrepo, a María Alejandra Alcántara, eh, Rita Castillo, muy bien. Juani 2, hola, bienvenidos a todos. Nos confirman, porfa, cómo está el sonido tanto de Jennifer como el mío. ¿Me Si se, escuchan si se bien? están escuchando bien. Súper, al Eli, parecer sí. Cari Lozano, súper. Perfecto. Bueno, Cuando tú quieras, Jenny. eh, yo creo que ya, ¿cierto? Podemos ir iniciando. Bueno, buenas noches a Sí, todos. ya. Vamos a iniciar Perfecto. el live de alopecia y cuidado capilar en compañía de Farmacia de la Po y Fagron Farmacia Magistral. Estoy muy agradecida por la invitación. Nos está acompañando Cami en este día, pues hablando un tema de los que me apasiona mucho, que es el cuidado del pelo y de las patologías más importantes a nivel de no cicatricial, los que vamos a abarcar el día de hoy. Mi nombre es Jennifer Guzmán, médica dermatóloga de la Universidad del Bosque, médica cirujana de la Universidad del Rosario, y pues estamos acá para compartir este espacio con ustedes. Quiero presentarles a Cami, Bueno, colega, bueno, buenas amigo, noches. Hola, Jennifer. paisano. Bueno, buenas noches, Jennifer. Gracias por esta invitación y sobre todo por este interesante conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Como les contaba Jennifer, además de colegas y graduados de la misma universidad, venimos de la misma tierra, ambos llegamos a Medellín y pues ella en todo mi proceso desde la llegada a Medellín ha estado como súper Wow. pendiente y de la mano. Entonces, como ya decía, muchas gracias también por eso. Eh, bueno, les cuento, mi nombre es Camilo Parodi, soy médico dermatólogo de la Universidad del Bosque. En este momento me encuentro en Medellín, desde este año más o menos ya me encuentro radicado en la ciudad de Medellín y pues quería darle las gracias a Farmacia La Po, que es esta farmacia online de la cual nos estamos conectando el día de hoy. Definitivamente la virtualidad llegó para quedarse, yo creo que ahora Jennifer les va a hablar un poquito más sobre todo este tema. Y también quiero agradecerles a Laboratorios Fabrón, que es líder en Colombia en fórmulas magistrales, porque digamos que nos reúne juntos un tema súper chévere y súper importante del cual vamos a hablar. Claro que sí, Cami. Pues la PO es una farmacia online que se creó en noviembre del 2019 con el fin de que llegara más fácil a sus casas de un solo clic. Y de repente, pues, ante esta situación que estamos viviendo todos de contingencia, esto se ha potenciado y ha permitido que nosotros y nuestros pacientes puedan aprovechar más el servicio y con una muy buena atención, con los mejores productos dermatológicos. Sobre todo, tenemos ese plus de tener la opción de que Fagron, como farmacia magistral, de la mano en este proceso. Entonces, pues bueno, Cami, vamos a hablar de los especiales, vamos a hablar de fluido telógeno, alopecia androgenética masculina, alopecia androgenética femenina, algunos tips de cuidado del pelo
y pues Cami empieza hablándonos un poquito de fluido telógeno. Bueno, yo quiero hablarles un poquito antes de eso de lo que son las fórmulas magistrales, ¿listo? Las Ok, fórmulas sí, está perfecto. magistrales y lo que es el laboratorio como tal. Digamos que Fagron es un laboratorio que existe años, está presente en 35 países del mundo y la idea de la formulación magistral es tener una personalización farmacéutica, sobre todo en el tema de nosotros, que es la línea pues, dermocosmética o la línea dermatológica. Ellos tienen un montón de conceptos súper chéveres y colaboran en muchos centros de investigación en todo el mundo para poder llevar a cabo desarrollos científicos con las patentes o con los medicamentos como tal o los principios activos que son los que van a servir para ciertas enfermedades. Entonces, obviamente, lo más chévere de todo esto es que siempre trabajamos de la mano con los médicos y con los dermatólogos, ya que somos los encargados de, pues digamos que verificar qué es lo que necesitamos para cada paciente. Entonces ustedes se preguntarán cómo es ese tema de los medicamentos magistrales o las fórmulas magistrales. Básicamente es un medicamento que está hecho para un paciente individualizado, ¿sí? Estas fórmulas magistrales son realizadas por químicos farmacéuticos y tienen ellos la capacidad de saber los principios activos, cómo se combinan, cuáles son compatibles con otros y digamos que muchas de estas sustancias, algunas se inactivan cuando se colocan juntas. Entonces, la idea de ellos es que son expertos en estos temas para que el medicamento que coloquemos sea el mejor para nuestro paciente. Ustedes preguntarán cuándo es que utilizamos estas fórmulas magistrales, básicamente en varios escenarios. Lo primero es cuando la sustancia que necesitamos no la fabrican, cuando hay desabastecimiento en el país de ese medicamento, que eso ha pasado mucho y en dermatología nos pasa mucho, medicamentos que digamos que por muchos años utilizamos, los sacan del mercado y al sacarlos del mercado es muy difícil para nuestros pacientes acceder a ellos. Entonces las fórmulas magistrales y las farmacias magistrales son las que nos colaboran cuando necesitamos para ciertas patologías las cosas que no están disponibles comercialmente. También dosis que necesitamos son diferentes a las que normalmente encontramos. O, por ejemplo, la vía de administración. Si tenemos un medicamento que comercialmente lo encontramos solamente, por ejemplo, en los y lo necesitamos oral, vía oral, que el paciente tome la sustancia, pues por supuesto que las farmacias magistrales están disponibles para poder cambiar esto, ¿listo? También nos sirve para cuando hay alergias o intolerancias. Por ejemplo, algunas personas que son alérgicas a los parabenos y que sabemos cuál es la alergia específica, pues mandamos a hacer una fórmula con el medicamento que necesitamos, pero sin esas sustancias que pueden provocar alergia en ciertos pacientes. Claro que sí, Cami, me parece Básicamente, excelente. sí, eso es lo que hace, digamos, que como tal la diferencia en los tratamientos de nuestros pacientes y como ya vamos a entrar a hablar de un tema súper chévere que es la alopecia, pues en estos también son este tipo de laboratorios debido a que tienen muchos medicamentos que nos funcionan para esto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar entonces de un tema súper interesante que es el tema del efluvio telógeno. Entonces, el efluvio telógeno corresponde como tal a la caída del pelo, ¿listo? Aquí quiero explicar, digamos que un concepto súper clave y es saber que el pelo tiene varias fases, ¿sí? Normalmente, casi el 85 o 90% de todo el pelo que tenemos se encuentra en fase de crecimiento, es decir, el 90% de nuestro pelo está creciendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el 10% en condiciones normales está en fase de caída. Así como la piel se cambia, como las culebritas, yo siempre digo a los pacientes, así como las culebritas van cambiando de piel, pues el pelo también se tiene que renovar y hay cierta cantidad de pelo que siempre está en fase de caída. Esta fase generalmente dura aproximadamente 3 meses. A mí siempre me gusta decirle a mis pacientes acá algo súper chévere y es contarles de dónde viene el cuento de que 100 o 120 pelos al día son normales para caerse. Precisamente vienen de este tema. Normalmente o en condiciones normales tenemos aproximadamente 100.000 a 150.000 pelos. Si calculamos que el 10% de estos en condiciones normales está en fase de caída y lo dividimos en estos 3 meses más o menos que dura este proceso, ahí tenemos la cuenta de los 100 pelos diarios. Cuando estas fases de caída duran más de 3 meses o vemos que más del 10% del pelo que tenemos entran en esta fase, es cuando estamos hablando de un efluvio telógeno, que es esta caída.
Y las causas, pues existen muchas. Tenemos que revisar, digamos que Demasiadas. muchas causas que se asocian exactamente. Entre ellas está el embarazo, el posparto, esto debido a muchos cambios hormonales, alteraciones a nivel de la glándula tiroides. Muchas veces cuando se cambian los anticonceptivos orales que Algunas cambian, quimioterapias. se puede alterar esto. También cuando existe déficit de hierro, pacientes que están en posquimioterapia, en hospitalizaciones por infecciones de pronto muy grave y salen de alguna infección, pues inmediatamente de pronto el pelo entra o se estimula para que entra y vamos a hacerlo mucho más notorio. Cirugías grandes, algunos medicamentos como antidepresivos o betabloqueadores también se asocian. Muchas dietas que están súper de moda, que son bajas en proteínas o que son bajas en calorías, también se pueden asociar a esto. Y por supuesto que el estrés y la ansiedad, que era lo que les decía que estamos viviendo muchos durante esta Sí, época de cuarentena, todo este tema de estrés y ansiedad, pues todo esto, digamos que sumado, puede llevar a que la mayoría de nuestros pelitos entren en esa fase de caída. ¿Cómo lo vamos a ver? Los pacientes nos dicen, nos bañamos y sale un montón de pelos. Nos peinamos, sale un montón de pelo. En la almohada queda un montón de pelo. Cuando barro, queda un montón de pelo. Digamos que eso es una característica muy importante y es como todos los pacientes se acercan a nosotros para hablar de esta condición que se llama efluvio telógeno, ¿sí? Entonces, como ven, es una enfermedad que tiene muchas cosas importantes que, por supuesto que en este caso la suplencia de vitaminas con algo que ustedes por ahí conocen que se llama biotina, va a funcionar muy bien porque nos va a ayudar, nos va a darle como nutrición o como un abonito a ese nidito donde nace el pelo para que él vuelva a crecer. En estos casos está súper indicada y por supuesto que existen otros manejos que nos pueden ayudar un poquito, como manejos tópicos o algunos otros medicamentos que toca evaluar cada una de las causas. Digamos que esta es muy común, nos consultan mucho y está muy de moda que se presente por estos días. Pero Jennifer les va a hablar de otra que es un poquito diferente, que se llama alopecia areata. Cuéntanos de esa, Jennifer, a ver claro si que se sí. parece o no se parece. Son totalmente diferentes. La alopecia areata es un tipo de alopecia no cicatricial. ¿Eso qué significa? Que no, que el pelo se puede repoblar, puede reaparecer nuevamente, al igual que el efluvio telógeno, pero la etiología es totalmente autoinmune, hereditaria, traumatismos, infecciones, pero la más importante, el estrés. El estrés ahorita, yo no sé tú, Cami, pero yo hice mucho fluido telógeno y alopecia areata. Eso ha sido Uh -huh. impresionante en estos 3 meses. Y bueno, la alopecia areata además tiene a su clínica parches, unas áreas sin pelo en formas de moneditas en el cuero cabelludo que pueden ser únicas o múltiples. En los niños es muy frecuente que sean únicas y que tenga un repoblamiento espontáneo, pero que solo necesite tratamientos tópicos y no necesita generalmente nada más. Ya en otros casos, como en alopecias areatas más severas, como una que se llama ofiásica, que es en banda, como en una diadema, que sí compromete el área de implantación del cuero cabelludo, o la cisaifo, que es la que está del área occipital. Es un área donde no hay nada de pelo, pero y son un poquito más difíciles de tratar. Y hay que dar otros tratamientos, además de los tópicos, como inmunomoduladores, otras terapias que debes consultar con tu dermatólogo. La alopecia areata total, que es cuando se le cae a uno completamente el pelo, pero sin otras áreas, y la alopecia areata universal, donde hay compromiso y ausencia de pestañas, de cejas, de vello púbico, de vello axilar y obviamente de todo el pelito del cuero cabelludo. Esto me recuerda mucho a cuando estábamos en la residencia Cami, que la doctora Mota nos contaba la historia de María Antonieta el día de su ejecución, amaneció totalmente canosa. Y yo, uy, pero ¿por qué canosa? No, claro, pues le dio una alopecia areata y repobló completamente. Los pacientes con alopecia areata repoblan como con canitas. Entonces es muy llamativo y es muy característico en ellos. Algunos de los productos, como tú mencionabas, de los magistrales, que me parece que son como únicos y que no hay como tal, el Latanopros, que nos sirve para las pestañas. Ahorita más adelante les voy a hablar del Tricotec, qué significa, pero el Tricocream ya viene el Latanopros en crema, que nos puede ayudar para las pestañas, para las cejas, tanto para alopecia areata universal como para otro tipo de alopecias que puede dar en esas áreas. Entonces me parece muy práctico y muy chévere asociarlo junto con los inmunomoduladores que tenemos hoy en día.
Y bueno, Cami, pues Ok. ya cambiando como un poquito del tipo de alopecia, uno muy frecuente y yo creo que más cotizado, deben haber hartos hombres hoy conectados, la alopecia androgenética masculina. Cuéntanos acerca de ella. Sí, como les decía Jennifer, ya hemos hablado de dos grandes grupos, ¿sí? La alopecia, por un lado, el efluvio telógeno, que es esa característica, como les decía, que las mujeres y algunos hombres nos dicen cómo es que se está cayendo el pelo, se queda en la almohada, se queda en la ducha, se queda en el peine y ellos lo notan, ¿sí? Por el contrario, pasamos por la alopecia areata, que es la monedita, o sea, la monedita completamente sin pelo, o otros patrones, que es como los describió Jennifer, pero digamos que ahí vamos a ver es la monedita completamente sin pelo. Si uno toca esa piel donde no está el pelito, es como en la piel de la cara, completamente libre de folículos pilosos, ¿listo? Entonces, ya pasamos a otro cuento, con la alopecia androgenética, que como les dijo Jennifer, existen tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso de los hombres, muchas veces piensan que es normal que se le esté a uno cayendo el pelo y dicen, ah, no, ya voy a ser calvo, me voy a quedar así porque eso no hay nada para eso. Sí, Negativo. sí. Existen muchos tratamientos para poder abordar este tema. Acá es súper importante hablar que esta pérdida de pelo tal vez no es tan notoria en cuanto a que los pacientes ven el pelo caerse, no lo ven como tal, digamos que en la almohada, no lo ven al lavarse el pelo, no lo ven en ninguno de estos lugares, porque aquí lo que sucede es que el pelo, que normalmente el pelito terminal le llamamos a este pelito que es negro, grueso, oscurito, a este le llamamos terminal. Estos pelitos sufren un proceso que se llama miniaturización, ¿sí? Y eso se refiere a que el pelito, que es así gruesito negro, empieza a volverse delgadito, clarito y empieza a volverse casi como un vello, ¿sí? Cuando ese pelito y cada uno de esos pelitos se empiezan a poner tan delgaditos, entonces es cuando empezamos a vernos claros, que claros en las entradas, que claros en el vértice de la cabeza, y es cuando empieza como tal lo del hombre que se va quedando calvo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, digamos que en el nidito de cada uno de esos pelitos? Ahí hay un montón como de puerticas donde llegan los andrógenos, que son como la testosterona, llegan a ese punto y lo que hacen es que la mayoría de los pelitos de los hombres en las entradas y acá en el vértice está lleno de esos receptores o de esas puerticas. Por eso la mayoría entonces de esas hormonas se van para allá y es cuando hacen que en ese pelito se sufra ese proceso que se pone tan delgadito y tan pequeñito que hasta a veces se cae y no vuelve a salir, ¿sí? Es decir, no vuelve a salir el pelito, queda el huequito y empieza a verse en áreas más claras, más despobladas. Un dato súper interesante porque les digo que para los hombres esto es importante. Aproximadamente el 45% de los hombres vamos a sufrir de algo de alopecia androgenética, en algún grado. Puede que solamente sea un poquito las entradas, puede que sea solamente muy poquito pelito en el vértice, pero de alguna u otra forma vamos a sufrir de algún tipo o algún grado de alopecia androgenética. Es decir, a los 50 años, uno de cada dos hombres vamos a tenerla. Entonces, por eso es importante conocerla, saber cuándo es Claro, el momento ideal para consultar. En dermatología, todo, cuando está empezando, es fácil tratarlo. Pero exactamente, cuando las Cami. cosas ya están crónicas, cuando las cosas ya han pasado mucho tiempo, cuando el paciente dice, no, esto me empezó a los 20 años, a los 30 años, Sí, y ya ya no. consultan cuando tienen 50 o 60 años, y ya vemos unos huequitos acá así de grandes, y uno dice, bueno, ya el tratamiento es mucho más severo y mucho más costoso también, ¿sí? Eso es como que también lo que los pacientes a veces le tienen mucha pereza, como no, que es que son muy caros los tratamientos. Sí, realmente, si uno consulta temprano, los tratamientos pues se pueden llevar mejora muchísimo y así también van a ser tratamientos que no hay necesidad de muchas cosas y menos dolorosos. Entonces, acá es súper importante pues que sí existen muchísimos tratamientos. Utilizamos mucho uno que se llama minoxidil en loción, aunque también los medicamentos tomados vía oral están ahora en el boom de la alopecia androgenética, como el minoxidil, como el dutasteride, como el finasteride, que son medicamentos que en diferentes grupos alrededor del mundo están El haciendo boom. muchos estudios y nos están mostrando muchas respuestas buenas en los pacientes. Entonces, digamos que es lo que estamos ahorita como viviendo en cuanto a la alopecia androgenética.
Muchos de estos medicamentos en Colombia no están disponibles ya como terminados, pero básicamente el tema va para que estas farmacias normales ya tienen como tal el principio activo del medicamento y podemos también utilizarlo en nuestros pacientes porque pues ellos lo tienen disponible. Obviamente todo esto hay que evaluar qué tipo, qué grado de alopecia es, cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, mirar la edad del paciente y muchas otras cosas acerca de estos medicamentos. No se pueden, digamos que el vecinito toma tal cosa y se aplica minoxidil, yo también, no, digamos que no es para todo el mundo el mismo tratamiento, es muy individual. Entonces debemos siempre como consultar al dermatólogo para mirar, hey, ¿cuál es el tratamiento para mí? No todas las fórmulas acá son igualitas y para eso digamos que la farmacia magistral nos sirve mucho porque podemos individualizar cada caso de cada paciente. Obviamente existen otras técnicas que son técnicas asociadas y que son ayudantes realmente, como las vitaminas. En este caso, el uso de la biotina es como un tratamiento, como una ayudita, no es el tratamiento esencial, ¿sí? Otras como terapias con luces, el plasma rico en plaquetas, todo esto puede ayudar un poquitico, pero ya cuando definitivamente vemos que no sirve ningún tratamiento, que ya hemos intentado todo, pues definitivamente hay unos pacientes que sí se benefician del trasplante de pelo, que es un procedimiento pues un poco más difícil, más complicado, que requiere ciertos cuidados y que debe ser realizado por grupos expertos que saben mucho sobre este tema de trasplante. La femenina es un poquito diferente. Claro que sí, Cami, la alopecia androgenética femenina, como decía Cami, siempre hay que intentar detectarla. Entre más temprano lo hagamos, mejores van a ser los resultados y no esperar a que avance de forma muy progresiva. Entonces es necesario también se parece mucho como a un fluido telógeno en un principio, como que se confunden. La dermatoscopia es de gran ayuda para nosotros para poder orientarnos, o hasta una biopsia de piel se requiere en ocasiones. Entonces siempre en ese tipo de circunstancias eso, usualmente a la clínica vemos una área más despoblada, no en la línea de implantación como en el hombre, sino en la corona o en la parte bitemporal, donde hay un poquito menos de pelito, pero no hay un área sin pelo como pasa en la alopecia areata o como pasa en el hombre, que sí se les cae como toda esa parte, se ve más notorio, muy sutil. Entonces podemos tomar exámenes como para ver cómo están los andrógenos. Usualmente pueden salir negativos. Entonces no tiene nada. No es que no tengas nada, sino que hay de los receptores de andrógenos que se encuentran en el cuero cabelludo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, los anticonceptivos orales que tienen efecto antiandrógeno son útiles. Algunas terapias como la espironolactona. Ahorita ya en los últimos 3 años se ha visto que el finasterida de dosis bajas o el minoxidil 3 veces a la semana o el dutasteride también pueden ser útiles. Sin embargo, por ejemplo, en mujeres que están en edad fértil, que desean tener un embarazo, no está contraindicado completamente el uso de estos antiandrógenos. Eso es muy importante porque mientras el embarazo o está durante el embarazo y la lactancia, se deben hacer otras terapias que se pueden ser tópicas o plasma rico en plaquetas, que también va muy bien. Entonces, sobre todo no autoformularse, eso es lo más importante, porque no automedicarse debe siempre como ir de la mano del dermatólogo. Y cualquier el tiempo de tratamiento que debemos esperar para ver esa actividad, mínimo son 2-3 meses, pero yo diría que para que dé mejores resultados, entre 6 meses a 1 año. No sé tú, Cami, pero sí, es como lo mejor, como esperar cierto tiempo, porque nada es mágico en dermatología generalmente. Sí. Y en pelo es como mucha paciencia. Sí, digamos constancia. Sí, aquí me parece súper importante, digamos, que puedan identificar siempre de pronto si las mujeres que nos están viendo tienen este tipo. Mis pacientes siempre me lo refieren que cuando se hacen la lineecita para peinarse, ven que la línea es mucho más grande, ¿sí? Entonces, cuando abren como el pelo para algún peinado, para cualquier cosa, inmediatamente me dicen, no, es que la línea es mucho más grande, antes era mucho más pequeñita, ni siquiera notaba la línea, ahora se me ve un camino así de grande. O cogen una colita acá en la parte de atrás
dicen que el pelo es muy poquito el que se siente, ¿listo? Entonces digamos que todas estas cositas son las que toca evaluar y como les decía Jennifer, sí es súper importante todos los tratamientos para pelo, digamos que requieren de mucho compromiso del paciente, constancia del paciente. También siempre les explico, si este es un tema que es genético, ¿sí? Es porque yo ya vengo hecho para que voy a tener poquito pelo, ¿sí? Si yo ya sé y fui donde un dermatólogo y me dijo, no, pero es que usted nació con una probabilidad de tener poquito pelo, entonces es cuando yo más me debo preocupar que ese poquito pelo que tengo, uno, lo debo mantener y dos, debo alimentar ese pelo, ¿sí? Eso me parece súper importante y siempre les digo, los tratamientos sirven mientras estemos alimentando ese pelito con los medicamentos, con los diferentes medicamentos que les mandemos. Pero cuando usted se aburra, no se quiera aplicar nada, no se quiera tomar nada y diga no más, o vieron una mejoría a los 6 meses, un año y abandonan el tratamiento, es cuando el paciente dice el pelo se me cayó otra vez. Por supuesto que se cayó otra vez el pelo, porque genéticamente estás hecho para no tener pelito ahí. Por lo tanto, es algo que tenemos que echarle abonito a cada uno de esos pelitos todos los días con los medicamentos, ser súper juiciosos con los medicamentos y vamos a tener muy buenos resultados, porque la verdad es que yo con mis pacientes he tenido muy buenos resultados en todas las patologías que hemos hablado el día de hoy. Obviamente hay casos súper difíciles, hay casos súper exóticos en los cuales no encontramos una buena respuesta, pero sí veo que los pacientes tienen muy buen resultado. Todas estas cosas que estábamos hablando de los medicamentos nuevos, que pues todavía no hay algunos disponibles en Colombia, pero a través de Farmacia Magistral ya podemos empezar ese tipo de tratamientos. Probablemente vamos a ver en un par de meses que ya veamos y podamos evaluar mejor eso, ver cómo la respuesta de los pacientes es buena. Sí, Cami, digamos de que vi por ahí una pregunta de minoxidil oral versus minoxidil tópico. Eso es muy importante, Ujú. pues depende de qué tan severa se encuentra la alopecia. Además de que no es bueno como que yo te diga si empieza el minoxidil oral porque es mucho mejor. Yo ya tengo pacientes, de hecho, con alopecia androgenética femenina que les ha ido muy bien tomando 3 veces a la semana, pero pues eso también es un antihipertensivo, ¿no? Entonces se puede bajar los niveles de la tensión, hay que Mm. estar como en un seguimiento estricto. Entonces al final vamos a hacer como a revisar las preguntas y ya vamos a seguir como con los temas de alopecia que nos Sí, hacen falta y ya yo quiero que revisamos. tú nos hables yo quiero que tú nos hables aquí un poquito sobre cuál es tu experiencia como tal con las fórmulas magistrales y sobre un concepto que tiene Fagrón que se llama Tricotec. Claro que sí, el Tricotec es 7 vehículos diferentes que son a base de fitocomplejos y estos tienen unos principios activos que se pueden mezclar diferentes, de acuerdo a las necesidades del paciente, en diferentes vehículos como espuma, loción, crema, hasta champús, acondicionador, todo lo que quieras. Y, por ejemplo, me llamaba mucho la atención de que el minoxidil, usualmente el tópico, uno lo encuentra hasta del 2 al 5%, que en Tricotec tenemos la opción de tenerlo hasta el 7%, y esto es porque tiene una base hidroalcohólica que lo hace más tolerable para los pacientes, porque generalmente los pacientes no son adherentes a las lociones, como que se cansan, como que no les gusta cómo se siente cosméticamente, es porque tampoco tienen el vehículo adecuado. Y en esta opción de Tricotec nos ayuda con eso bastante. Algo que también es muy importante y me parece muy novedoso es el Tricotest. El Tricotest es un test genético. Fagrón abrió un laboratorio en Barcelona para hacer este test, para revisar qué vías están abiertas, qué vías están cerradas de acuerdo a la patología de pelo que tengas, que podamos ver cuáles son los mejores tratamientos tópicos para tu caso, los mejores tratamientos intralesionales y orales, porque hay personas que pueden durar mucho tiempo con, no sé, un ejemplo, con espironolactona, y uno le hace el Tricotest y no sale que no, que esa nunca le iba a funcionar. Entonces es una opción para los casos Claro. refractarios, difíciles, o para los casos en que el paciente ya vaya decidido que quiere tomarse esa muestra. ¿Cómo se toma? Lo hace tu dermatólogo. Una hora antes no debe evitar comer o cepillarse los dientes para que la muestra sea efectiva. Se usa un hisopo, se introduce como para tomar una muestra de saliva y se hace un masaje por 10 segundos para activar la glándula salivar.
Esto nos ayuda a que tomemos una buena muestra y la enviemos directamente pues al laboratorio con un código especial, porque esto es totalmente confidencial. Se envía al laboratorio España y ellos nos envían como todo el tratamiento de un año para hacerlo para el paciente durante. Y eso puede ser muy beneficioso para cualquier tipo de alopecia. Entonces, bueno, Cami, eso me parece sensacional y lo tenemos disponible, que ya lo podemos tener acá en Colombia, que bueno. Sí, una muy buena opción, Y sobre bueno, todo para esos casos que sí, tenemos donde realmente ningún tratamiento nos funciona, y eso nos pasa mucho a nosotros, que vemos como en un paciente sí funciona un tratamiento o un protocolo que estamos utilizando y vemos unas respuestas buenísimas, pero en otro paciente, al colocar el mismo protocolo y al tal vez ser casos muy parecidos, vemos que las respuestas no son iguales. Entonces, claro, existen como este tipo de ayudas que nos van a decir de una vez como, no, a este paciente sí le funciona esto, no le funciona esto. Me parece una muy buena opción. claro, sí, eso sí. Y bueno, hablemos de un poquito de los tips de cuidado del pelo, Cami. Como que tips de los hombres, Bueno, ¿qué les recomiendas sí, a ya ellos? hablamos como, ya hablamos como que lo que es el pelito enfermo, ¿sí? Es decir, algunas enfermedades que ya tenemos, ya las nombramos, ya las, digamos que vimos que existen muchas. Estas son solamente algunas de las más comunes, pero los temas de pelo son un capítulo gigante en los cuales se pueden Claro, parecer un poquito, ¿sí? Pero cuando ya tenemos un pelo normal, pues el pelo normal, es decir, el pelo sin enfermedades o sin ningún problema, es un pelo que tenemos que cuidar, ¿sí? Porque así como nos cuidamos la cara con protector solar para que no le vaya a dar cáncer de piel a uno, así mismo tenemos que proteger el pelo también, porque el pelo también se puede dañar y en el pelo también pueden salir un montón de enfermedades. Por lo tanto, el pelo en condiciones normales lo debemos cuidar, ¿listo? Entonces, lo primero que les quería decir era en cuanto al lavado. El pelo no se va a caer más si lo lavamos todos los días. ¿Listo? Eso es un mito que quiero que se lo quiten de la cabeza. Podemos lavar el pelo todos los días o podemos lavar el pelo cada 8 días y el pelo se va a caer exactamente igual. Cada pelito ya está codificado para saber si está en fase de crecimiento o si está en fase de caída. Entonces se va a caer igualito. ¿Listo? Siempre hacerlo por lo menos cada 2 o cada 3 días, dependiendo cómo sintamos el pelo. Hay pelos que son un poco más secos, hay pelos un poco más grasos. El pelo seco probablemente requiera un lavado cada 3 días más o menos, pero el pelo, digamos que es muy graso, lo pueden lavar todos los días y no se les va a caer. ¿Listo? Lo segundo que les quiero recomendar son los acondicionadores. Muchas personas dicen como si se necesitan o no se necesitan los acondicionadores. Por supuesto que sí. Hay una función que es la que hace como tal el champú en el cuero cabelludo para eliminar todos los desechos y las impurezas. Sin embargo, ¿quién se encarga como de proteger ese pelo como de medios a puntas? Y realmente ni siquiera es de medios a puntas, es 1 centímetro separado del cuero cabelludo, de ahí para abajo el acondicionador es quien nos va a ayudar como tal brillo y esa flexibilidad del pelo. Entonces sí lo recomiendo, mínimo se puede utilizar todos los días, pero digamos que las veces por semana se puede utilizar un acondicionador dependiendo, digamos, de cada tipo de pelo. Lo otro es en cuanto al peinado, ¿listo? Mi recomendación para peinar el pelo es hacerlo al menos 2 veces al día, está perfecto. Ya más de 2 veces al día es excesivo hacerlo, ¿sí? Siempre con un cepillo suave, obviamente no tenemos que hacer mucha fuerza cuando hagamos cualquier tipo de peinado en el pelo. Y siempre importante de esto es que no se deben hacer peinados muy apretados, ¿sí? Nos pasa mucho y nos llegan mucho pacientes sí. que se hacen peinados muy apretados aquí toda la vida y vemos que el pelito de aquí para atrás empieza a disminuir, ¿sí? De pronto algunos pacientes también de raza negra que tienen costumbres de hacerse trencitas y peinados muy ajustados y Intenso. empieza a caerse el pelo de este lado, llamarlo pues ya por tracción
Ese es otro cuento, pero por eso la recomendación de peinaditos que sean sueltos, ¿listo? Y lo otro es no recoger el pelo mojado, ¿sí? Entonces siempre secar el pelo, lo pueden secar con un secador a temperatura fría, las temperaturas extremas tampoco las recomendamos, sino un secador a temperatura fría o dejarlo secar al ambiente y después de eso sí poderlo peinar y poder hacer pues el resto de tratamientos que podemos hacer. Los tratamientos reparadores, algunas mascarillas o algunas cosas que se utilizan, también los recomendamos al menos una vez por semana. Y otro tema que es súper importante y los pacientes le preguntan a uno, ¿cada cuánto me debo cortar el pelo? Hay muchas creencias acerca del corte de pelo y dicen que si el pelo se corta en cierto momento del día o en cierto momento del año, que va a crecer más, que se debe cortar para que mejore el crecimiento. Definitivamente no. O sea, el pelo, se corte o no se corte, se va a caer igual, ¿sí? Lo que hacemos es que recomendamos el corte de las puntas porque, pues, las puntas del pelo es la zona que de pronto va a generar, tiene más daño, ¿sí? Por el sol, por muchos otros factores, entonces se pueden ir abriendo las puntas, se puede ver más seco, más desgastado, más quebradizo. Entonces damos la recomendación de cortarlo al menos cada 2 meses, quitando esas puntas y de esa forma vamos a tener, pues, un pelito mucho más bonito, mucho más brillante, sin las puntas abiertas. Entonces, básicamente es por eso. Más no porque se corte para que crezca más. Da igual. ¿Listo? Aquí efectivamente, es súper importante un tema. Es que vi una pregunta que hablaban de qué causa esta generada la horquilla. Y entonces tú ya la respondiste ahí y sí, es como el uso de planchas, el secador constante, entonces hay que tratar de evitarlo y estar cortando el pelito cada 3 meses como lo indica Cam. Exactamente, y también la exposición solar es súper importante. Cuando vamos a la playa, a las piscinas y todo eso, solamente nos preocupamos por echarnos protector solar, eso está muy bien, está perfecto y hay que hacerlo siempre, pero también debemos preocuparnos por el cuidado de nuestro pelo. Nuestro pelo también está expuesto directamente al sol y también va a sufrir muchos cambios por el sol. Dicen que cuando están en el sol el cabello se les vuelve más claro y están súper felices porque el cabello se les pone un poquito más clarito. Desafortunadamente, ese pelito clarito es un pelito que está empeorando, porque es que están disminuyendo la cantidad de las células del color debido a todo ese proceso que el sol está haciendo en el pelo, ¿listo? Entonces, súper importante, una mascarilla, un acondicionador, protegerlo del sol. Digamos que todos estos cuidados son muy importantes, sobre todo las personas que les gusta aplicarse tintes de pelo, las personas que les gusta hacerse alisados permanentes, las personas que utilizan cualquier tipo de estas queratinas y esas cosas, que esto va a empeorar, ¿listo? Es decir, eso está agrediendo el pelo como tal. No sé tú qué piensas o qué concepto tiene de alisados permanentes y tintes de pelo. Sí, pues generalmente uno les sugiere a los pacientes que no se hagan ni alisados ni pinturas, pero es muy difícil, a los pacientes les encanta verse divinas. Entonces, bueno, digamos de que lo más esencial es que el alisado no se haga a base de formol, lo máximo que se puede tener de formol es al 2% y cada vez hay más casos de que la aplicación le genera tanto molestia y agresividad a nivel interno al que lo aplica como al que se lo aplican. Entonces diría que ningún alisado a base de formol y que sea no directamente en la raíz del cuero cabelludo, lejos de la raíz a 1 centímetro, y toda esta parte del pelito es tejido muerto porque el pelo es un anexo de la piel, pero ya digamos no hay ningún problema de que le hagas algún tipo de pintura, desde que ojalá sea sin amoníaco o de alisado semipermanente, pero que sean productos más naturales para que no sea tan agresivo ni te queme tanto el pelo. Creo que eso es como lo que, y sobre todo en el embarazo, que también lo preguntan mucho, yo preferiría no utilizarlos porque de todas maneras evitar todo lo epigenético en lo posible. Las tinturas, todo eso son químicos que no sabemos si pueda traspasar la barrera transplacentaria, entonces es mejor evitarlos durante en ese periodo de tiempo. Y pues siempre respetando el centímetro del cuero cabelludo.
Exacto, dejar el centímetro, respetándolo de ahí para abajo, hacer el resto de cosas, ¿de acuerdo? Y realmente en el embarazo sí definitivamente ningún medicamento, ninguna cosa sin que el dermatólogo sepa exactamente qué es lo que está colocándote. Si tienen algún tratamiento, digamos, con medicamentos, hay que suspenderlos cuando se sepa que se está en embarazo y consultar al dermatólogo para mirar qué se puede dejar en tu rutina. ¿Listo? Eso para si nos está viendo alguna persona que está embarazada o algo, siempre hay que suspender la mayoría de cosas y volver. Es como volver a empezar de nuevo. Es como 9 meses en los cuales tenemos que tener una rutina completamente diferente a lo que hacíamos habitualmente. ¿Listo? Me están preguntando mucho sobre qué productos recomendamos. Digamos que hablando de este tema de Laboratorios Fagrón, ellos tienen una línea de dermocosmética que es una línea dedicada dermatológicamente para esos pelos que necesitamos, que no tienen ninguna enfermedad, de lo que estábamos hablando, que utilizamos cuando no tenemos absolutamente nada, pero queremos cuidar nuestro pelo. Entonces, esa línea que ellos tienen está hecha con eso que nombraba yo inicialmente de esa tecnología de Tricotec, ¿sí? Entonces, esos son como unos extractos de unas plantas que lo que va a hacer es, todos esos se han comprobado que ayudan a meter como tal cada pelito en esa fase de crecimiento. Entonces es como que ayuda a que la mayoría de los pelitos se queden en la fase de crecimiento en la que normalmente deberían estar. Por supuesto que tienen varios productos, tienen un champú que ahorita lo estaba mostrando Jennifer, se llama Neo Wash. Este es un shampoo que está hecho con ciertas sustancias para evitar que sea irritante, para que no vaya a irritar como tal el cuero cabelludo y para permitir el pelo muy hidratado. Muchos pacientes a veces nos dicen, la mayoría de cosas que se utilizan para caída de pelo deshidratan mucho el pelo, me lo deja muy seco. Esta línea está hecha de esta forma que ayuda para los pelos, el pelo que está normal, ayuda a que entre en esa fase de crecimiento y pues cumple el resto de funciones sin tener como tal una enfermedad de base. Tiene un acondicionador también, como les decía, el Neocont, que es el acondicionador de esta línea Neogen, va a tener un alto poder de hidratación, va a mantener el color, sirve entonces también para las personas que utilizan tintura y va como tal a fortalecer la fibra capilar, ¿listo? También me están preguntando sobre qué crema de peinar se pueden utilizar los hombres. Pues ellos también tienen dentro de la de ellos un suero que se llama Neoserum. Ese suero actúa como una crema de peinar que lo que va a hacer es retexturizar la fibra capilar, ¿sí? Es decir, recupera ese brillo que pierde generalmente la fibra capilar de medios a puntas, ¿listo? Y de medios a puntas también es para los hombres, ¿vale? No solamente medios a puntas, imagínense el pelo largo de la mujer, no, nosotros también podemos utilizar y debemos cuidarnos el pelo de la misma manera, ¿listo? También tienen un tratamiento que es un poquito más intensivo, que es una vez por semana, que se llama Neo Oil. Eso lo que va a hacer es sellar la cutícula, sirve muchísimo para todos estos pacientes que se han hecho alisados permanentes, porque básicamente eso es lo que se altera cuando hacen este tipo de tratamientos, entonces va a hacerlo como resistente para que no se rompa. Hagan de cuenta, yo siempre les digo que hagan de cuenta que el pelo cuando pasa un alisador es como si tú pasaras eso por un espagueti, ¿sí? Y entonces en el espagueti llega y queda lisito, ¿sí? Después de un tiempo, este tipo de productos lo que hacen es que empiezan como a descascarar ese espagueti y van a ver como el pelito como en diferentes puntos, como más seco, menos brillante, y es porque empiezan como a levantarse capas del pelito, como para que ustedes me entiendan, y esto es lo que puede suceder con algunos de estos tratamientos. Y también hay algo súper chévere que me parece súper chévere de la línea de ellos, y es muchas pacientes cuando van a algunas fiestas y se colocan pestañas postizas, al momento de retirarlas, se arrancan la mayoría de las pestañitas, ¿sí? Y eso pasa muchísimo, o sea, es algo que pasa muchísimo, muchísimo con las pestañas postizas. Y cuando se arrancan y quedan esos huequitos, pues tienen ellos una línea que se llama restaurador de cejas y pestañas, que van a ofrecer ese crecimiento en condiciones normales. Obviamente, cuando existen enfermedades como tal, hay que evaluar cuál es la necesidad de este tipo de medicamentos, pero en condiciones normales, que hay poquitas pestañas, han arrancado por trauma o que se las molestaron, se las depilaron y un pedacito no le salió, pues eso es una buena opción para este tipo de problemitas que pueden pasar. Pues cotidianamente son demasiado comunes. Sí, eso sí es verdad, Cami. Pues vamos a ver unas preguntas, ¿te parece? Creo que me han preguntado varias. Revisemos las que Dale, alcanzamos a súper. anotar. Bueno, a muchos les Si interesa lo quieren, háganos de... preguntas acá que nosotros...
Sí, Hagan las vamos. preguntas acá, que las vamos viendo y si alcanzamos a contestarlas, se las vamos contestando. eh, por ejemplo, acá hay una que tanto se relaciona los problemas del pelo con la calidad de las uñas. De pronto nos faltó hablar sobre que generalmente nosotros tomamos exámenes como para ver cómo está la tiroides, cómo está el hierro, pues los niveles de ferritina. em, También la asociación de resequedad, más resecas de las manos, pues más se debilitan las uñas. Y algunos complementos orales multivitamínicos nos ayudan mucho para fortalecer las uñas y mejorar como el brillo del pelo, la luminosidad, el volumen. Pero muchas veces estos complejos vitamínicos son más para las uñas que para el mismo pelo, como para un área totalmente sin pelo. Es como un complemento. O cuando hay un déficit importante. Ahorita que está muy de moda también la vitamina D, los niveles de vitamina D también los tomamos y revisamos si esto altera todo, o sea, altera el pelo, las uñas, el estado de ánimo, los huesos. Entonces, realmente nos apoyamos mucho en los exámenes séricos para poder hacer un buen tratamiento y como verificar que no haya problemas de hipotiroidismo, que ellos hacen muchos problemas ungulares y también caída de pelo. Súper. Acá tengo una pregunta que me hacen y es sobre alopecia frontal fibrosante, o sea, tal cual me le preguntaron así. Este paciente que nos pregunta esto probablemente ya tuvo un diagnóstico directamente por un dermatólogo, Claro. porque es necesario muchas veces en estos pacientes tomar una biopsia para poder confirmar el diagnóstico. Este diagnóstico es otra enfermedad de la que no decidimos hablar el día de hoy porque hace parte de otro grupo, son menos comunes, pero son muy importantes porque los tratamientos son un poquito difíciles con estos pacientes. La alopecia frontal fibrosante se refiere a esta línea donde normalmente nace el pelo, se corre para atrás. Y entonces cuando son esas personas que uno ve que el pelo les nace muy arriba, ¿sí? Pareciera que tuvieran una frente muy amplia, pero cuando uno va a mirar esto más cerquita, se da cuenta y es que el pelo empezó a irse hacia atrás. Aquí el problema es que las propias células de ese paciente están atacando su propio pelo, ¿sí? Entonces, depende del estadio en el cual se encuentra este paciente, asimismo existen muchos tratamientos. Ojalá ese paciente esté en estadios tempranos, porque si está en estadios tempranos sí se pueden empezar tratamientos, a algunos pacientes les va bien, pero cuando ya han pasado muchos años y ya digamos que el compromiso es muy grande, toca evaluar si se beneficia o no de tratamiento. Un medicamento que me parece novedoso y que lo tenemos también en fórmula magistral es la naltrexona, en tabletas de 3 miligramos, y es un bloqueador de los receptores mu que se ha visto recientemente que ayuda contra el líquen planopilaris, la alopecia frontal fibrosante. Eso, entre otros tratamientos que utilizamos inmunomoduladores, pero sí lo ideal es que ese tipo de personas evite las cinturas. Realmente yo he visto mucho líquen planopilaris y alopecia frontal fibrosante por el uso de tinturas de forma agresiva, crónica, no concientizada de lo que les mencioné, de evitar el contacto directo con el cuero cabelludo. Entonces sí tenemos que tener mucha precaución con eso. Entonces, para ese paciente, como para concluir esa pregunta, si no tienes diagnóstico, si no te han hecho una biopsia, si no has visitado a un dermatólogo, este paciente tiene que visitar a un dermatólogo para saber exactamente si sí es eso y si sí y está en etapas tempranas, poderlo tratar de la forma adecuada. ¿Listo? Acá me hacen otra pregunta y es que, ¿cómo así que genéticamente calvo? Sí, o sea, la alopecia androgenética por eso recibe ese nombre y ustedes ven que en ese tipo de familias donde todos son calvitos, el abuelito, el papá, los tíos, los primos, si uno ya sabe que está en una familia donde la mayoría tiene entradas, se está volviendo un poquito calvito como en el vértice de la cabeza, pues obviamente es un paciente que necesita consultar temprano para evitar llegar allá, ¿sí? Como les decíamos, todos estos tratamientos se pueden hacer de forma temprana y de verdad que sí van a mejorar mucho. Acá preguntan, ¿los productos los consigo en la PO? Claro que sí. La Pagron suministra toda la parte magistral a la PO y de hecho ahorita están en 35% de descuentos por si quieren alguien aprovechar los descuentos. Sí, aprovechen esos descuentos que no se ven sino en cuarentena. Solo en cuarentena, yo creo. Es más difícil. Estos productos siempre son
son muy buenos y asimismo también son un poquito costosos, pero valen mucho la pena. Realmente cuidar tu pelo es como decía Cami, es como prevenir, como cuando uno quiere prevenir el cáncer de piel, el fotoenvejecimiento usando el protector solar, también hay que invertir en su pelo para mantenerlo sano, así no se sufra de ninguna patología de Sí, base. yo siempre le digo a los pacientes que si empiezan a hacer la cuenta de todo lo que han gastado en cosas que no le ha recomendado un dermatólogo y suman todo eso, probablemente ya se hubieran hecho un muy buen tratamiento con un dermatólogo, ¿sí? Porque pasa muchísimo. Entonces, más bien, no es que sea, no, a veces si uno se pone a pensar, no es que sean caros, sino que es que he gastado mucha plata atrás en un montón de cosas que me ha dicho el vecino, que me ha dicho otra persona, y que no han mejorado mi pelo. Entonces, obviamente, primero consulten a un dermatólogo y por supuesto que hicimos tratamientos de diferentes precios, Sí. a diferentes necesidades, que se puede evaluar cualquier tipo de paciente, ¿listo? Acá me preguntaron que si mascarillas para los hombres, sí, esta línea de Neogen, que es de Fagron y que la pueden encontrar en la PO, tiene acondicionador que se puede utilizar y tiene un suero que hace como las veces como un tratamiento intensivo, ¿sí? Entonces, sí, funciona muy bien. Lo otro que me preguntaron acá es que, ¿cómo se llama la línea? Bueno, Neogen, ya por ahí alguien contestó, la línea se llama Neogen y la consiguen en Farmacia La Po. La Farmacia La Po tiene este Instagram, ahí encuentran su número telefónico, pueden mandar, digamos que si su dermatólogo les mandan la fórmula, la mandan al WhatsApp que tienen ellos se encargan pues de mirar todos los medicamentos que tienen y hacérselos llegar a su casa, ¿listo? Cada uno a su casa. Me preguntan también sobre dermatitis seborreica. Bueno, este es otro cuento completamente diferente. Si a este paciente se le está cayendo el pelo por la dermatitis seborreica, muchas veces sí vemos que debemos controlar como tal la inflamación que genera la dermatitis seborreica para poder mejorar ese pelito, ¿sí? Pero es un pelito muy fácil de recuperar porque no necesitamos ponerle cosas para caída de pelo, sino controlar como tal su enfermedad de base que se llama dermatitis seborreica. Se Exactamente, maneja con no hay algunos necesidad champús de... también medicados y también se pueden preparar o, bueno, eso ya dependerá Exactamente, del paciente. sí, exactamente, pero entonces digamos que en este caso específico hay que primero manejar la enfermedad de base, que es la dermatitis seborreica, y si después de tener la dermatitis seborreica estable se sigue cayendo el pelo, pues evaluar si también tiene encima de una dermatitis seborreica una alopecia androgenética o un efluvio telógeno, porque puede pasar que presenten pues dos enfermedades al tiempo, pero en ese caso específico hay que tratar la enfermedad de base, hay que mirar qué es lo que está pasando con su dermatitis seborreica y por qué no está bien controlada y se puede de todas formas controlar sin ningún problema. Preguntaron también que si era normal que alguien encaneciera tempranamente, como joven. Pues eso depende Okay. mucho de la herencia, eso no lo sabemos, el estrés. Así que si llega a pasar eso, o es tratar de convivir con las canitas, o tratar de, si quieres, disimularlas con algunos productos que sean sin amoníaco y que no maltraten el cuero. Ahí siempre yo les explico a los pacientes, Sobre. se me perdió Jennifer, ya, ¿me escuchas bien? A mí sí, sí te estoy escuchando. Te alcanzaste a ir un momentico, pero ya. Bueno, aquí siempre yo le digo a los pacientes sobre el tema de canas, y es que si dicen que si uno se arranca las canas, salen más canas. Es Es completamente un mito. falso, ¿listo? Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Las canas crecen más gruesas que el resto de pelo, ¿sí? Y aún el crecimiento de una cana es mucho más rápido que un pelo con color, porque como no tiene que pasar por la fábrica de ponerle color, porque ya se están perdiendo las células del color, entonces por eso crece mucho más rápido, y al crecer mucho más rápido, vemos muchas veces que lo que dicen los pacientes es que se cortan el pelo con máquina, cualquier cosa, pero la cana crece más rápido. Sí, lo que pasa es que las canas crecen a una velocidad más alta y de un tamaño más grueso. Pero si se arrancan una cana, no significa que vayan a salir más. Es la misma cana que vuelven a hacer, pero mucho más rápido. ¿Listo? Básicamente es eso. Y eso no va a hacer
que el resto de folículos pierdan el color y se vuelvan canas. Completamente falso. Si le salió otra cana al ladito de la otra es porque pues ya tenía que salir y salió. Otra pregunta es el tratamiento para las pestañas y las cejas, es el Latanoprost, Tricocrin, que es creo que es el Neogen cejas y pestañas, y el que va muy bien en general para todos, sin ningún problema, desde que no lo apliquen directamente en los ojos, obviamente. Exacto, sí. También nos preguntaron, va muy bien para esos casos. Nos preguntaron de dónde nos pueden contactar, Cami. Bueno, a mí me pueden contactar. Sí, yo estoy haciendo en este momento también teleconsultas, ya estoy combinando un poquito la consulta presencial con las teleconsultas. A mí me encuentran en mi cuenta de Instagram, que la tienen acá arriba, es desde la que estoy conectado el día de hoy, que es @dr de doctor Camilo Parodi. Ahí me pueden encontrar, ahí están todos mis datos. Acuérdense que estoy en la ciudad de Medellín, ya estamos como empezando como a hacer un poquitico de consulta presencial, pero digamos con todos los cuidados y muy poquita porque pues todavía no se puede reactivar todo tan rápido. De acuerdo, Cami. A mí me encuentran como @dermacheck. Me encuentro en la Clínica Oftalmológica San Diego. Veo pacientes de plan complementario de Shura, particulares, obviamente teleconsulta, principalmente teleconsulta, y presencial solamente los casos de pronto de biopsias de cáncer de piel, tratamientos que necesiten una cita prioritaria, pero como decía Cami, ahorita solo tenemos que tratar de estar todos en casa, cuidándonos mucho, no hay que bajar la guardia y no, lo que necesiten, estamos ahí para colaborarles, estamos siempre atentos a cualquier inquietud. Yo creo que ya estamos como justicos de tiempo, yo creo que ya vamos cerrando. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras responder específicamente? Porque pues preguntaban por los aceites de pelo que si funcionaban. Digamos de que hay aceites de argán que sí nos pueden ayudar como para las puntas, como para hidratar, pero ya creo que lo hemos mencionado en muchas ocasiones y ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Realmente, Cami, gracias por acompañarme el día de hoy. Me siento como en casa porque somos de la misma ciudad, de la misma tierra, y estar juntos acá en Medellín nos fortalece. Y bienvenidos todos porque pues la teleconsulta nos ha abierto puertas a nivel nacional e internacional, entonces estamos ahí para ayudarles en lo que necesiten. Sí, súper. Muchas gracias también a Jennifer por la invitación, por tenerme en cuenta para esto. Digamos que fue muy agradable, fue muy chévere compartir estos temas que nos gustan muchísimo y que son diarios en nuestra consulta. Lo más importante que ustedes sepan es que existen muchas cosas que le pueden pasar al pelo, a la piel y a las uñas. Pero digamos que la dermatología es un mundo tan grande que todas son muy parecidas, pero completamente diferentes en sus tratamientos, en lo que debemos hacer. Entonces, digamos que es súper importante que siempre estén acompañados de su dermatólogo para poder hacer cualquier tratamiento. ¿Listo? Muchas gracias a Farmacia La Po, que es desde donde estamos conectados el día de hoy. Es una farmacia online, como les dijo Jennifer inicialmente. Empezó mucho antes de la cuarentena y se va a quedar por mucho tiempo el tema de la virtualidad. Va a ser lo que vamos a tener para mucho tiempo. Aquí van a encontrar en La Po absolutamente todas las marcas dermatológicas, todo lo que nosotros mismos recomendamos, productos muy recomendados, y lo más importante, van a ser entregados en la puerta de su casa. ¿Listo? A Laboratorios Fagron, que son los líderes en farmacias magistrales y de algunos dermocosméticos terminados, como las líneas que les hemos mencionado el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos también y por tener disponibles, digamos que muchas opciones terapéuticas para nosotros. Un abrazo, gracias a todos. Y vamos a guardar el live para que lo tengamos ahí todos. Sí, guárdalo. Cuando termines, lo guardas. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.